Apocalipsis capítulo 16, verso 3 al 6. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, como de la sangre de un muerto, y murieron todos los seres vivos que habían en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre ríos y manantiales, y sus aguas se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, Señor, el que eres y el que eras, el santo que ha juzgado estas cosas. Tú les has dado a beber sangre, pues ellos se lo merecen, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor. Nos quedamos pensando, ¿verdad? Y decimos: ¿será verdad o será una historia de ficción la que estoy leyendo? No, hermanos, no es una historia, es una verdad la que estamos leyendo. Todo lo que encierra la palabra de Dios son verdades. Algunas que ya se cumplieron, otras que se están cumpliendo y otras que se van a cumplir. Aquí es donde nosotros debemos de, como iglesia, como hombres y mujeres que hemos creído en Cristo Jesús, poner atención, porque tenemos a un Dios grande en misericordia, que les decía el jueves, nos ha extendido su misericordia, o el domingo creo que fue, desde que Cristo murió en la cruz hasta este día, a todos nosotros los que habitamos sobre la faz de la tierra. Y quizás han muerto miles de personas a través de la historia, pero Dios, a pesar de todo eso que ha pasado, Dios sigue extendiendo su gracia y su misericordia. Porque hasta este momento, si bien es cierto, han pasado terremotos y aquí en la Ciudad de México han quedado personas soterradas, han habido tsunamis por diferentes lugares y ha muerto gente. Apenas la noticia de las personas que fueron a ver el Titanic, que está ahí abajo hundido, y se murieron también, ¿verdad? Porque ellos iban a dar un recorrido ahí, pero no pensaron que sus $250,000 que costó el viaje, el pasaje, iba a ser el final de su historia humana sobre la tierra. Esas cosas suceden y están sucediendo, ¿verdad? ¿Cuántas personas son asesinadas a diario sobre el planeta Tierra a manos de otra persona? Todo eso está sucediendo, ¿verdad? ¿Cuántas personas mueren por el cáncer, por una enfermedad? Todo eso está sucediendo y sucede en el mundo. Y a veces eso nos hace pensar o nos hace creer que es normal. Y hasta cierto punto parece que lo es. Recordemos que Dios creó al hombre en un estado perfecto, donde no tenía enfermedad, donde no padecía ningún problema. Pero lamentablemente se dejaron engañar, ¿verdad? Siempre me he puesto a pensar, Adán y Eva estaban en la misma presencia de Dios. No habían más seres humanos más que solamente ellos. Lo único que ellos tenían que hacer es vivir, gozar de la bendición y de todo lo que Dios les había preparado. Sin embargo, alguien se acercó a ellos y los engañó y los hizo perder aquella bendición maravillosa y preciosa con la que Dios los había creado. Dios no creó al hombre sufriente. Dios no creó a la mujer sufriendo. Dios creó a un hombre y a una mujer en un estado perfecto, donde todo era bendición, donde todo era paz, armonía, donde Dios hablaba con ellos y Dios les puso todo a la mano para que ellos vivieran ahí en ese lugar. Pero lamentablemente alguien ya había sido derrotado, es decir, echado de la misma gloria de Dios, y cayó
y se vino, fue bajado de la gloria de Dios y se le dio dominio sobre la tierra. Pregunto, ¿quién es? Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces cuando ve al hombre que él está gozando de todo lo que Dios le había dado, lo primero que hace es buscar robarle a Adán y a Eva, o al hombre, lo que Dios le había dado. Te pregunto, hermano, ¿estás cuidando lo que Dios te ha dado? ¿Estamos cuidando, hombres y mujeres, que estamos aquí, lo que Dios nos ha dado? Porque Dios en Cristo Jesús nos ha hecho el regalo más grande que el hombre puede recibir, y es la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Pero Satanás, a partir de que usted y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él se convirtió en nuestro adversario y nos está buscando devolver, engañar, para que retrocedamos y nosotros desagrademos a Dios. Pero nosotros tenemos que ser hombres y mujeres sabios y prudentes, para que el Señor sea glorificado en nosotros y Él no encuentre un lugar en tu corazón, porque Él va a buscar un lugar en tu corazón. No creas que lo va a buscar en tu carro, en tu casa, no. Él busca un lugar en tu corazón, porque sabe que de ahí te destruye. Por eso es que tú tienes que mantener tu corazón guardado, porque ese corazón le pertenece a Jesús, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario para darte la vida eterna y el regalo de entrar a la patria celestial. Bendito el nombre del Señor. Por eso es necesario que cuidemos nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo, el escritor a los Hebreos, creo que es que dice que lo cuidemos con temor y temblor. ¿Verdad? Con temor y temblor tenemos que cuidar nuestra salvación, porque nuestro adversario, el diablo, dice Pedro, anda como león rugiente buscando a ver a quién se devora, y aquel hombre y aquella mujer que se descuida tantito se lo devora. Pero que el Señor lo reprenda, porque todavía hay poder en el nombre de Jesús para limpiar nuestras vidas y mantenernos unidos a Cristo Jesús. Dele gloria al Rey. En este día, yo quiero que veamos que lo que el Señor hizo allá en Egipto, antes de que saliera Israel de Egipto, Dios lo va a volver a hacer. El asunto es que no sabemos con exactitud cuándo va a ser, pero sí nos deja ver la Biblia contra quiénes va a ser. O sea, quiénes van a sufrir, los que van a estar cuando suceda esto. El domingo anterior hablábamos de la primera copa. ¿Qué va a ser la primera copa? ¿Qué es lo que tiene la primera copa que va a ser, va a ser arrojada sobre la tierra cuando el Señor dé la orden de la primera copa de la ira? ¿Qué va a traer? ¿Qué va a recibir el ser humano? ¿Qué es lo que va a padecer el ser humano que esté de pie cuando esto suceda? Lo dice el verso 2. Si gusta retroceder tantito para que vayamos entrando. Dice que el primer ángel derramó su copa sobre la tierra. ¿Y qué dice que vino? Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Ojo. ¿Por qué quise que pudiéramos a retomar esto? ¿Por qué? Porque aquí nos está especificando sobre qué personas la ira de Dios va a caer. Ahora bien, nosotros estamos viendo tantas cosas que pasan en el mundo, pero todavía un terremoto solamente es como una muestra de lo que Dios puede hacer cuando sea su ira. Si nosotros vemos que hay inundaciones y que tantas cosas, es una muestra de lo que Dios va a hacer cuando su ira se derrame sobre la faz de la tierra.
Ahora bien, el asunto es que la ira de Dios se va a derramar y los moradores de la tierra van a tener que soportar la ira de Dios. Aquí es donde yo quiero que ponga atención. Porque pues estamos acostumbrados a oír: Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y porque es amor, Cristo murió en la cruz del Calvario por los pecadores, para que aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Por eso Dios es amor. Pero Dios no toda la vida va a estar tratando con amor para con el hombre. Recordemos que cuando el diluvio, el Señor hizo algo antes de mandar un juicio. ¿Qué fue el diluvio? Fue el juicio de Dios. Pero ¿alguien se acuerda qué hizo Dios antes del diluvio? ¿Se acuerdan qué hizo? Le abrió la oportunidad a los hombres que pudieran escapar de morir en el juicio de Dios. El juicio de Dios siempre ha traído y traerá la extinción de la raza humana. Y cuando nosotros leemos el capítulo 6 de Génesis, nos damos cuenta que el Señor dice: y vio en el corazón de los hombres que su pensamiento era de continuo al mal. Es decir, ya no había temor de Dios en el corazón. Porque el temor a Dios no es venir a la iglesia, hermanos. El temor a Dios es tener cuidado de lo que nosotros hacemos, reconocer que de repente nos equivocamos y estar dispuestos a enmendar nuestro error y pedirle a Dios que nos ayude para seguir adelante. Por eso les digo, eso es temor a Dios, porque no quiero estar separado de Dios, porque no quiero ofender a aquel que su vida dio por mí. A veces nos equivocamos, todos nos hemos equivocado y quizás nos vamos a seguir equivocando, pero recuérdate que la palabra de Dios dice que abogado tenemos para con nuestro Padre, a Jesucristo, bendito el nombre de Dios, a quien puso como propiciación para que todos nosotros corramos a Él, para que Él sea limpiando nuestros pecados, para que estemos listos para irnos con el Señor. Esa es la realidad de la vida en Cristo Jesús. A veces buscamos que la iglesia sea perfecta. La iglesia nunca va a ser perfecta, nunca lo ha sido ni nunca lo será. Pero una cosa sí le digo: el Señor va a perfeccionar a su iglesia. Aquellos que con temor y temblor estemos esperando su regreso. Yo no sé cuánto le estamos esperando esta mañana, pero yo creo que estamos aquí porque anhelamos irnos con Cristo Jesús. Dice que el primer ángel derramó su copa y lo que recibió la gente fue, el resultado de aquello fue úlceras. ¿Quién quiere tener úlceras? ¿Quién quiere tener úlceras? Nadie, ¿verdad? ¿Alguien quiere tener úlceras? No, ¿verdad? Si nos preocupa a veces que por ahí el médico nos dice: cuídate porque ya estás al límite de declararte diabético, y nos preocupamos. Pensemos en esto. La diabetes ahora no es nada. ¿Por qué no es nada? Porque si morimos somos de Cristo. La diabetes se queda aquí en el cuerpo, en la tierra, ¿sí o no? A ver, como que los encuentro así muy: pastor, yo que vengo que el Señor me sane de la diabetes. Sí te puede sanar, pero ¿qué tal si Él ya no quiere sanarte y te quiere llevar a su gloria? ¿Dónde estamos mejor? Pregunto, ¿dónde estamos mejor? ¿Aquí o allá? Entonces hay que asegurarnos de estar bien, para que cuando tengamos que partir se nos abra la puerta y podamos estar con Cristo, o para que cuando Él venga levante a su iglesia, nosotros estemos listos para irnos con Él. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Pero sobre los que tienen la marca ¿de qué? De la bestia. Ese es el punto. Ahorita hay muchas conjeturas acerca del 666, de los códigos de barra, del QR y de tantas otras cosas. Salió la vacuna para ¿cómo se llama? Para la cosa esa.
Y entonces algunos decían, no, es que no me la pongo porque es la marca de la bestia. Hermanos, la marca de la bestia va a ser una exigencia, va a ser una ley. Van a cambiar la constitución de todas las naciones y va a ser una ley que todo habitante sobre la faz de la tierra tenga un chip o una marca en su frente. Esa es la señal. Y que nadie puede comprar ni vender si no tiene ese código, ese número, ese chip, lo que sea. ¿Por qué? Porque esa persona ya está dentro del sistema de la adoración falsa, que es la bestia, el anticristo. Que el Señor reprende ese espíritu y nosotros sigamos adelante glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es su nombre. ¿Qué hizo Dios antes de que la bestia se manifieste? Vino Jesús hace más de 2000 años diciendo: el que cree en mí tiene vida eterna. Y se nos abrió la puerta a los mexicanos, a los guatemaltecos, al americano, al japonés, al hindú, a los árabes también. Se nos abrió la puerta. Al Señor le dijo a Noé: ponte a construir un arca, Noé. Y cuando terminó el arca, Noé le dijo: entra todos un par de cada animalito, limpios e inmundos de todos, y métete tú y tu familia nada más, porque tú eres el único que ha hallado gracia ante mis ojos. ¿Por qué? Porque obedeció. Quizás tuvo muchos desaciertos, quizás tuvo muchos problemas. A lo mejor la esposa en determinado momento se cansaba de apoyarle, a lo mejor los hijos también, pero él seguía firme, creyendo en lo que Dios le había dicho. Así tenemos que seguir la iglesia, firmes. Tenemos desaciertos, tenemos dificultades, tenemos necesidades, pero Cristo viene y va a levantar a un pueblo que tiene la marca de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y los que tenemos la marca de Cristo somos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí me entiende? ¿Cuántos tenemos la marca de Cristo aquí? Pregunto, porque esa no se ve, es invisible. Pero ¿sabes quién sí la ve? El Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero después de que el Señor levante a los suyos, aparece alguien que se hace pasar como el Mesías y hace marcar a todos, hombres, grandes, niños, todos. Vaya conmigo, Apocalipsis 13, no lo traje para que lo veamos. Capítulo 13, verso 16. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres, esclavos, se les pusiese, ¿qué? Una marca en la mano derecha o ojo, esa es una ley. ¿Quién lo va a hacer? El anticristo. Ahora está de moda cambiar las constituciones de los países y nos hacen creer, y está bien, ¿no? Porque algunas cosas pues benefician a los habitantes de la tierra. Pero al final, ¿por qué crees que se están haciendo cambios en todos los países de las constituciones? Porque todo está marchando a esto. A esto está marchando. Como se dice ahí, decimos nosotros, el anzuelo, decimos en mi tierra, es buscar suplir las necesidades del ser humano. Porque para buscar que el ser humano, o aún los cristianos, no nos demos cuenta. Pero ellos tienen ya su plan se está desarrollando y se va a seguir desarrollando. De tal manera que ahora vemos que hay un grupo de personas que la Biblia los declara reprobados para entrar al reino de los cielos, pero que ya creen que son importantes en el PIB de un país. Entonces eso significa que eso va a ir cambiando, es decir, va a ir cambiando muy rápido. ¿Quién iba a pensar que a estas alturas ya en todo el mundo haya una ley que ampare a hombres con hombres que se casen, mujeres con mujeres que se casen? Hace 10 años, 20 años, nadie podía creer que eso sucedería. Sin embargo, hoy se está sucediendo. Y ya son pocos los países que se quedaron fuera todavía sin esa ley. Sin embargo, creo que van a llegar todos los países, porque es necesario que la palabra de Dios se cumpla. En Guatemala, en el país que me vio nacer, todavía en este tiempo no lo hay, porque los gobiernos se opusieron y hubo un pleito ahí. Pero
creo y estoy casi seguro, no soy profeta, pero casi estoy seguro. Hoy son las elecciones en Guatemala. Estoy seguro que el que va a ganar hoy, ese le va a dar la entrada a todo esto. Un país que tiene mucho evangelio, pero de todas maneras la palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Para qué? Para que se llegue el día que el Señor levante a su iglesia y haga lo que tiene que hacer el Señor, derramar su ira sobre la tierra. Pero antes que eso pase, nos está dando la oportunidad a usted y a mí que afirmemos nuestro corazón para que podamos irnos en el arrebatamiento de la iglesia, o cuando el Señor levante a su iglesia. ¿Vamos a esperar esto? No, ¿verdad? Porque nosotros ya somos propiedad del Señor Jesús. Pero contra estas personas que están aquí, recordemos que dice que va a ser así a que a todos, pequeños, niños, grandes, gente adulta, ricos, gente de dinero, gente poderosa. ¿Qué más? Ricos, pobres, ¿y qué más? Libres y esclavos. Se está hablando de la totalidad de las personas que estén de pie habitando sobre la faz de la tierra cuando este personaje, el anticristo, esté gobernando sobre el mundo. El mundo está pidiendo la paz. El mundo está anhelando. Los habitantes de la tierra anhelamos la paz. Aún nosotros los cristianos estamos esperando la paz, pero se nos olvida, y ellos no saben que la Biblia dice que cuando digan paz en todo el mundo, destrucción repentina vendrá. ¿De qué destrucción está hablando? De la ira de Dios que vendrá sobre la tierra y los moradores de la tierra. Por eso hoy Cristo Jesús es el Salvador. Cristo Jesús es el que te puede llevar al reino de los cielos y sacarte de la ira de Dios. No hay nadie más. María no puede, San Judas no puede, la muerte no puede. Jesús es el único que nos puede sacar de sufrir la ira de Dios a los moradores de la tierra. Dele gloria al Rey. Jesús es el único. Esto está a punto de suceder. Esto está a punto de suceder. Yo no sé cuántos años más falten, pero sí te digo, está a punto de suceder. Regresemos a donde estábamos. Gloria a Dios. Te traje aquí para que veas. Allá el anticristo hace marcar ricos, todos los habitantes de la tierra que estén en ese tiempo. Pero ¿qué va a hacer Dios con ellos? Con esas gentes. Eso es lo que quiero que veamos. Nosotros somos bienaventurados porque Cristo llegó a tu vida. Alguien va a decir, no, ese es cuento de los pastores, y el sacerdote a lo mejor lo dice también. No es cuento, esta es una realidad. Usted que se considera católico, arrepiéntase de su pecado, entréguele la vida a Jesús, porque Jesús es el único que puede sacarnos de la ira de Dios. No hay nadie más. Dale gloria a Dios si puedes. Gloria a Dios. Primero es la úlcera maligna, ¿verdad? El segundo ángel es ya el verso 3. ¿Qué dice? Derramó que su copa. ¿Y qué pasó? ¿Sobre dónde la derramó? Sobre el mar. Y esto no es figura, esto es real. Hay pasajes en la Biblia que son figuras, pero este no es una figura, esta es una realidad. Mire lo que estamos leyendo. ¿Qué va a pasar? Cuando el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió ¿en qué? En sangre. ¿Sabe? El Señor lo hizo allá con Moisés en Egipto. Y los magos quisieron hacer lo mismo y sí pudieron. El problema es que ya no pudieron hacer retroceder o cambiar lo que Dios había hecho por mano de Moisés. ¿Sí me entiendes? Ellos pudieron convertir un poquito de agua en sangre, sí, pero ya no pudieron detener lo que Moisés o Dios había hecho utilizando la vida de Moisés. ¿Por qué ya no pudieron? Porque nadie puede contra el poder de nuestro Dios. Bendito su nombre para siempre. Nuestro Dios es el que tiene el poder sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda hueste de maldad. Jesús es el que tiene el poder. Por eso a Él adoramos y servimos. Amén. Los brujos nos venden cuentos y nos engañan muchas veces.
Pero qué bueno que el Señor Jesús, el Dios eterno, todavía tiene misericordia y nos deja estar aquí todavía para decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, pero aquí vengo porque tú eres el Dios todopoderoso, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y dice, y derramó su copa y este se convirtió en sangre como de muerto. Wow. ¿A qué huele la sangre de muerto, hermanos? ¿Alguna vez ha olido la sangre de muerto? ¿Ha visto un puño de sangre ahí que se echó a perder? Apesta horrible. Por un lado ya está la úlcera. Acuérdese que es una úlcera, ¿qué? Maligna y ¿qué? Pestilente. Es decir, que la persona que la tenga va a soltar un aroma horrible. Y no solamente el aroma, sino lo que le va a doler en su cuerpo. ¿Qué no nos duele cuando nos sale un granito por ahí por tanta grasa en el cuerpo? Hasta eso nos duele, ¿verdad? Por un granito que nos sale por ahí. No, pero ¿qué será cuando suceda esto? Va a ser insoportable. Pero esa va a ser eso va a ser lo primero. Y luego cuando creen ellos que está pasando eso, aparece el segundo ángel, porque no nos dice qué tanto tiempo va a haber de una a la otra. Pero lo que sí digo es que será el periodo de la ira de Dios. ¿Cuánto tardará? No te puedo decir exactamente cuándo empieza y cuándo termina. Pero sí te digo que esto va a ser algo terrible, porque por un lado lo que está ya soltando las llagas del ser humano, el mal olor que ya está esparciéndose sobre la raza humana, sobre el planeta Tierra. Y luego el segundo ángel, ¿qué hace? Se convierte en sangre todo lo que está en todo el agua del mar. ¿Y qué pasa con los peces y todos los animalitos que viven en el mar? ¿Qué va a pasar? Se van a morir. Usted ha visto noticias que aparecen de repente por ahí en las arenas, en las playas, un montón de peces muertos. Le pregunto, ¿a qué huele un pez muerto? Le pregunto, ¿a qué huele un pez muerto? Deje un pececito pudriéndose ahí en la sala, a ver si aguanta cuando esté echándose a perder. ¿A qué huele, hermanos? Son sabrosos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Empapelados y zarandeados y en caldo, pero dejémoslos que se pudran ahí, a ver si lo aguantamos. No los queremos. Y esto va a suceder. Y los moradores de la tierra ya van a estar sufriendo ellos su problema de úlceras. Y ahora viene el problema, que ya no va a haber peces en el mercado. ¿Y qué van a comer? Pastor, gallinas y pollos. Déjese que entremos en el mensaje y va a ver qué va a pasar con las gallinas y los pollos. Pero mire lo que dice acá: y murieron todo ser vivo que había en el mar. Es decir, va a haber una mortandad de animalitos del mar. Son los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Pastor, está leyendo una novela, así parece, pero no, es una realidad. La televisión nos presenta ficción. La palabra de Dios nos presenta verdades. Verdades que no pueden, que no tienen retroceso. Amén. Verdades que no tienen retrocesos. Y tú me puedes decir: pastor, voy a orar para que no pase. Te vas a cansar de orar y va a suceder de todas maneras. Entonces, ¿por qué oro, pastor? Para que el Señor nos dé, para que seamos dignos de estar de pie delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, para cuando Él levante a su iglesia. Para eso oremos, por eso busquemos al Señor, por eso adorémosle, por eso sirvámosle, para que cuando Él venga podamos irnos con el Señor. Amén. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Queremos irnos con el Señor? ¿Queremos irnos con el Señor? El calorcito está rico y yo sé que nos adormece, ¿verdad? Pero pensemos en la realidad. Dice: y murió todo ser que vivía en el mar. Verso 4. El tercer ángel: pastor, pero ahí en el mar, me queda el río, ahí van a ver ¿qué? ¿Conocen los cangrejos aquí? Porque unos son las jaivas y otros son los cangrejos de río. ¿Sí los conocemos? Gloria a Dios, qué bien. Entonces sí me va a entender. Pastor, se acaban las jaivas, se acaban
todos los peces de mar, pero me quedan los del río ahí, los, ¿cómo se llaman esos chiquitos? Charales, ¿verdad? Me quedan los charales del río, pastor. No hay problema, sé que se mueran los del mar, pero los ríos van a estar ahí. Mire, es que el Señor hace unas cosas, hermano, de manera que te va cerrando la puerta y te la va cerrando y te deja en la ruina. ¿Por qué? Porque Él así es, Él es Dios. Amén. Así que cuando sientes que todo se te está acabando, dile: Señor, gracias. Solo no te olvides que como. Tengo una esposa, unos hijos que mantener, Señor. No, pastor, y es que yo que pienso en mi carro, todavía en mi casa, ahí en, por lo menos ahí en Satélite, pastor. Está bien, tú piensa lo que quieres, o no te olvides que tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Y si eres hijo de Dios y si eres hija de Dios, tu morada eterna no está aquí, está con Cristo Jesús. Amén. Dale gloria al Rey. Disfruta tu casa, gózate lo que tienes, pero no te olvides. ¿Qué dice? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtió ¿en qué? En sangre. Es decir, no va a haber pedazos, no va a haber una gotita de agua que no sea sangre. Y uno puede pensar y decir: pero si ese es el Dios de amor que tenemos, entonces ¿dónde está su amor? Pues que Él tiene un pueblo. Y Él dice: mía es la venganza, yo daré el pago. A ver, ¿quién sabe cómo murió Pablo? Decapitado. ¿Cómo murió el profeta Isaías? A ver, murió aserrado por la mitad. ¿A manos de quién? De los poderosos de la tierra. A ver, el que más conocemos, el primer mártir de la iglesia, ¿quién es? Esteban. ¿Cómo murió? Apedreado. ¿A mano de quién? De los judíos, de los propios judíos. Y podemos sacar y podemos seguir mencionando a los hombres que murieron. A ver cuántas personas murieron aquí en las calles de la Ciudad de México por la causa del evangelio. Lo más conocido, Chamula, esa película que por ahí está, un clásico, ¿verdad? Pero esa película está basada en una historia real sobre la vida de los cristianos en ese pueblo. ¿A manos de quién? De los mismos mexicanos. Mexicanos que tienen otra idea y que no aceptan y que no aceptaron el evangelio de Cristo. Y según ellos hicieron justicia, sí, con su propia mano, sí. El problema es que ahora les espera ¿qué? Y a lo mejor los que lo hicieron ya no están de pie, pero está en su descendencia. Y su descendencia, si no se arrepiente de sus pecados, van a sufrir la ira de Dios. Porque la única manera de escapar de la ira de Dios es Cristo Jesús. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino. Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así haya matado a un cristiano, pero si se arrepiente, yo lo recibo. Porque es la oportunidad, el tiempo de la gracia de Dios, que no ve el pecado, ve la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Bendito su nombre para siempre. Que no vino para condenar al pecador, sino para que el pecador sea salvo. Bendito su nombre para siempre. Pero viene el tiempo que si el pecador no se arrepiente, va a sufrir la ira de Dios. Hoy el pecador tiene la oportunidad, tenemos la oportunidad. Pero si los pecadores no nos arrepentimos, vamos a sufrir la ira de Dios.
Por eso el apóstol Pedro dice: no es que Dios lo tenga por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que todos nos volvamos y nos arrepintamos de nuestras maldades, de nuestros pecados, para que podamos escapar de la ira de Dios. Bendito su nombre para siempre, porque su amor todavía está de pie para usted y para mí, para que hoy abracemos a Cristo y con Cristo vamos al reino de los cielos. Dele gloria al Rey. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Verso 5. Entre la tercera y la cuarta copa hay una exclamación ahí. Y la exclamación que hay es de los ángeles, y dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor. Alguien diría: justo Dios haciendo que se enfermen los moradores de la tierra, justo Dios que mató a todos los peces del mar. ¿Quién es el que hizo todo lo que existe? Dios. Y como Él lo crió todo, Él es el creador. Y como creador, Él decide qué hace con todo. ¿Y quién le dice algo? Porque la gente dice que el ser humano venimos los evolucionistas creen que venimos del chango y que el chango evolucionó. A ver, el gato no ha evolucionado, sigue siendo gato. ¿Por qué? Porque Dios crió a un gato e hizo a un hombre a su imagen y semejanza. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Entonces Dios decide qué hacer con todo. El que era, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. O sea, lo que ya hizo arriba, la primera, la segunda y la tercera copa, es justo para los ángeles. Pero para los que moramos sobre la tierra, no, esa es una injusticia. Pero para los ángeles es justo, reconociendo la soberanía de Dios. Bendito el nombre del Señor. Algo que nos hace falta conocer a nosotros: su soberanía y su autoridad. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Verso 6. Por cuanto derramaron, aquí viene la razón. Ahora entiende por qué los ángeles dicen que es justo. Miren, hermano, yo por eso les digo y les diré siempre esto: aguántese todas las humilladas que le hagan. No busque vengarse, no busque. Aguántese, aguantémonos. Yo sé que es feo, yo sé que duele, pero miren, hermanos, tenemos a un Dios. Ahí sí, justo. ¿Se tarda? Sí, pero Él es Dios. No es cuando yo quiero, sí, pero Él es Dios. Y como yo soy su hijo, voy a esperar en Él. No importa cuánto se tarde y así haga mi berrinche yo, Él sigue siendo Dios. Y no se va a mover nada, si no es su voluntad. Escúcheme, nada se va a mover si no es su voluntad. Amén. Dice acá: de los profetas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado ¿qué? A beber sangre, pues lo merecen. Wow. ¿Sobre quiénes? Siempre habrá gente rebelde a la causa de Cristo. Siempre habrán hombres y mujeres rebeldes a la palabra de Dios. Siempre habrán hombres y mujeres rebeldes a sujetarse a hacer la voluntad de Dios. Siempre lo habrán. El problema no es que lo hayan. El problema es que si no se arrepienten, esto vendrá sobre ellos. Aquí es donde se cumple lo que el Señor dijo: hay de aquel que sirva de tropiezo. ¿Por qué? Porque mejor fuera que se atara una piedra de molino aquí en el cuello y se arrojara ¿dónde?
a lo profundo del mar. ¿Por qué? Porque Dios, cuando hace justicia, hace justicia. Y nosotros a veces hasta pedimos y quisiéramos que no fuera así. Pero cuando Dios decide, ya no hay retroceso, hermanos. Ya no lo hay. Cuando Dios decide, Dios le da tantas oportunidades al hombre y a la mujer, esperando que el hombre y la mujer reaccione. Pero va a llegar un momento que eso se terminará. Vayamos a ver qué dice el Señor todavía en tiempo de amor. Isaías capítulo 1, verso 18. Oiga, este es el amor de Dios. Verso 18 dice: venid luego, dice el Señor. ¿Qué más? Y estemos a cuentas. ¿Y qué busca Dios? Dice: venid luego. Como cuando le dijo a Moisés: Moisés, ponte a construir un arca de este tamaño, así será la medida, lo largo, y así será lo ancho, las habitaciones así. Dios le dio las instrucciones. Porque he decidido ponerle fin a todo morador, a toda carne que habita sobre la faz de la tierra. Y le dijo: pero constrúyete un arca. Jesús murió en la cruz. Al tercer día resucitó. Y después de su resurrección se le apareció a sus discípulos. Y allá en Marcos 16:15 dice: vayan y prediquen este evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. Mateo 28:19. Ahí dice otra vez el Señor: vayan y háganme discípulos a todas las naciones. Le dijo a sus discípulos: lo que quiero es que vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque viene juicio de Dios. Dios abriendo la oportunidad al ser humano. Pero el ser humano, en vez de volver a Dios, estamos caminando de espaldas a Dios. Y todavía los que pertenecemos a una organización o a alguna congregación donde se predica el evangelio, todavía estamos viendo si esto o lo otro. No, hermanos, es tiempo de que todos volvamos a Dios de corazón y busquemos estar listos. Porque lo que sigue después de que el Señor levante a su iglesia es la ira de Dios que viene a este mundo. Y nadie podrá escapar, solo aquel que se haya ido con Cristo Jesús. Por eso el Señor dice aquí: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. A ver, hermano, si tu acreedor te llama, debes unos 200,000 pesos, y te llama y te dice: ¿sabes qué? Te doy la oportunidad de que nos pongamos a cuentas, ven para acá. ¿Esperarías? ¿Esperarías? ¿O aprovecharías la oportunidad e irías corriendo a decirle: Señor, aquí vengo? ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? ¿No es cierto que cuando el gobierno dice: abrimos esta posibilidad para este grupo de personas, e inmediatamente vamos a hacer la fila y a escribirnos? Eso hacemos, ¿verdad? Y Dios está diciendo: ¿saben qué? Ustedes son pecadores, todos los habitantes de la tierra. Pero el Dios todopoderoso, el Padre eterno, dice: vengan a mí y estemos a cuentas. Está diciendo Dios: pecador, quiero arreglar cuentas contigo. Pero Señor, son muchos mis pecados. Le he sido infiel a mi mujer como 50 veces. Le he sido infiel a mi marido, aunque él no lo sabe, como 10 veces. Señor, son muchos mis pecados. Dios dice: no importa, hijo, no importa, hija, ven y pongámonos a cuentas tú y yo. Lo que necesito, lo que quiero es que me des el rostro. ¿Y qué dice Dios? Estemos a cuentas. Si vuestros pecados, ¿qué? ¿Qué dice la palabra?
Si vuestros pecados fueren que fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Bendito el nombre del Señor. Aquí es donde se muestra el amor de Dios para con usted, para con el pecador y para con todos nosotros. Que Él todavía nos da la oportunidad de correr a sus pies y ponernos a cuentas y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué. No importa si creí en Cristo allá cuando era niño, cuando era un adolescente, allá quizás en mi juventud. Me equivoqué, Señor, me aparté y mira hasta dónde caí. Pero aquí vengo, Señor, creyendo que tú me llamas a cuenta. Soy pecador, me declaro pecador, pero yo sé que Cristo murió en la cruz. Recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, y tus pecados serán perdonados. Bendito su nombre para siempre, porque ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios ahorita, arreglar cuentas con el pecador. Pero los pecadores tenemos que correr a los pies de la cruz y decirle: reconozco que por mis pecados mueres aquí en la cruz, pero tu sangre me limpia de todo pecado. Me arrepiento de corazón, Señor, y empezar a vivir para Cristo. Y ahí es cuando tú y yo vamos a estar seguros que si morimos o vivimos, somos de Cristo. Bendito su nombre para siempre. El apóstol Pablo tenía esa seguridad y decía: si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito su nombre para siempre. ¿Sí me entiendes, hermano? Es una bendición que el Señor nos bendiga con salud, con cosas materiales. Pero no nos olvidemos que con esas cosas no podemos solucionar el problema del pecado. El dinero no soluciona el problema del pecado del hombre. Las mandas no solucionan el problema de los pecados del hombre. Es Dios el que soluciona los pecados del hombre. Y a Dios le plació que en Cristo Jesús todos aquellos que creamos, como dice Juan capítulo 1 verso 12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria al Rey. Qué maravilloso, ¿verdad? No hay nadie como nuestro Dios. Dele gloria al Rey. Antes de su ira que se derrame sobre la tierra, abre la puerta para que el pecador encuentre una respuesta a su problema. Si pudiéramos entender a perfección esto, que Dios abre su puerta a los pecadores, como cuando el gobierno en Estados Unidos dice: estoy en el tiempo que puedo perdonarle la condena o la falta a un reo, y quiero perdonársela al más asesino. Pero presidente, si mira todo lo que mató, no importa, yo lo absolvo de toda culpa y queda en libertad. Oh Dios, algo más grande que eso ha hecho nuestro Padre Celestial, porque está dispuesto a declarar libre de toda culpa a un hombre o a todos los que quieran venir hoy a los pies de Cristo Jesús. El presidente declara absuelto de culpa, solamente a uno le da la indulgencia, mas en Cristo Jesús Dios lo absuelve de la culpa del pecado a todos los que vengan a Él la misma hora, el mismo día. Si 1000 personas llegan a Cristo a la misma vez, a esos 1000 perdona nuestro Padre Celestial. Bendito su nombre para siempre. Nosotros siempre decimos: no, es que este es así, este fue así, esta fue así, no, este no debería de estar aquí. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Si a quien le falló y a quien ofendió fue el Señor, y quien crió a ese hombre, a esa mujer, es nuestro Padre Celestial, y Él es el que tiene los derechos de la vida, y Él es el que puede condenar o perdonar. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey.
¿Cómo te confirmo eso que te acabo de decir? Vaya y leamos capítulo 45 del mismo Isaías, verso 22. ¿Qué dice? Dios hablando: mirad a mí. Dios llamando al pecador: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Bendito el nombre del Señor. No hay Dios tan grande como nuestro Dios. El único que tiene el poder para salvar y perdonar los pecados del hombre. El único. ¿De qué manera? En Cristo Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo escapo, pastor, de la ira de Dios? Mira a Jesús, porque Él es nuestro Salvador, puesto por nuestro Padre Celestial. Bendito su nombre para siempre. No hay otro. No hay otro. No hay otra. No hay otro. Hay un solo Salvador, y es nuestro Padre Celestial que nos salvó en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿De qué nos salva? De la ira venidera. Por eso le digo, para escapar de la ira de Dios no hay más que la sangre de Cristo Jesús. No hay más. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué dice? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ojo, no dice los que éramos pecadores, dice siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando andábamos aún en el pecado, Cristo estaba muriendo por nosotros en la cruz. Si usted anda en el pecado, Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ¿qué dice? Por Él seremos salvos. ¿De qué? De la ira. Las copas de la ira serán derramadas sobre los moradores de la tierra que fueron marcados por la bestia. Esos habitantes de la tierra serán los que sufrirán la ira de Dios, que se manifestará el día que Dios ha establecido. Aquellos que no quieran estar sobre la faz de la tierra y que busquen que sus hijos no estén ahí, porque buscamos que nuestros hijos tengan una mejor vida, pues déjame decirte que si no tienen a Cristo, sufrirán esto también, la ira de Dios. Entonces, ¿qué hago? Enséñales la palabra de Dios, predícales de Jesús, enséñales que Jesús es su Salvador. ¿Para qué? Para que ellos también, si abrazan a Jesús, puedan ser salvos de la ira, porque solo Jesús es el Salvador de la ira de Dios que viene a este mundo. Solo Jesús. Solo Jesús. Y solo los que estemos en Cristo Jesús escaparemos de la ira de Dios. Cada día que pasa, cada año que pasa, está más cerca la ira de Dios a que se derrame sobre la tierra. Pero cada día que pasa, cada hora que pasa, cada segundo de nuestra vida, estamos más cerca de estar con Cristo. Por eso es importante que medites, reflexiona. Hoy el Señor dice: venid luego y estemos a cuentas. Dice Dios: quiero arreglar cuentas contigo, hijo. Quiero arreglar cuentas contigo, hija, porque no quiero derramar mi ira sobre ti.
¿Qué padre quiere derramar su ira sobre su hijo? Nadie. El problema con Dios es que ya no es una corrección, ya es la ira, el inicio del sufrimiento, de la separación de Dios del hombre. Hoy todavía Jesús dice: venid y estemos a cuentas. Hoy es el día agradable para Dios, para limpiar tus pecados. Tú que estás aquí, esta es la oportunidad que Dios nos abre antes que venga su ira sobre la tierra. Cuando el agua cubría la faz de la tierra, los moradores de la tierra buscaron al arca y corrieron y decían: ábrenos, Noé, ábrenos. Hoy sí te creemos, Noé, ábrenos. Y Noé contesta adentro y dice: no puedo. Yo solo la construí, pero no tengo las llaves, porque las llaves las tiene nuestro Padre Celestial, y Él cerró la puerta. Las vírgenes llegaron y decían: ábrenos. Y el novio contesta adentro y dice: no las conozco, no sé quiénes son. Tuvieron todo el día y parte de la noche para arreglar su condición, y se confiaron. Iglesia amada del Señor, no te confíes. Jesús viene pronto. Jesús está en las puertas. Jesús está en las puertas. Jesús está en las puertas. Y todo aquel que no esté preparado se quedará y sufrirá la ira de Dios.